primero porque es un dato muy chistoso, con toda la seriedad que amerita. Reforma terminó convirtiéndose en lo que no querían los dueños de Reforma, los Junco. Antes ellos se oponían a que su nombre apareciera en Metro, que es el periódico chismoso y de que chorrea sangre, el periódico chismoso, pero en chismes en serio, corrientes, baratos, del periódico Reforma, del grupo de los Junco. Hoy Reforma es eso, sí, parece que vivíamos en Suiza, en donde no pasaba nada, parece que con Calderón vivíamos en Noruega, sí, éramos el país ideal cuando la gente estaba atemorizada verdaderamente de la violencia. Solo por llamar los datos ahorita, 72 masacres en el gobierno de Calderón, escondidos, la prensa al servicio de Calderón, decir, y de Peña Nieto, bueno, ya ni digo, mira los contratos que recibía, no los grandes medios que reciben mucho dinero, que recibían cualquier cantidad, los dueños de los periódicos que se enriquecían con eso, no, los periodistas, ahí están las cantidades de millones de pesos que recibían, de Peña, de Calderón, de Fox. Fox trabajó para los medios, claro, por eso no veíamos tanta violencia, por eso no veíamos tantos datos, que sí los había además, porque si de algo había temor en los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña, era de la inseguridad, una inseguridad, mira, ayer hablamos, habría que ver en los gobiernos de Zedillo y de Salinas, los grandes secuestros, es cuando se forman las bandas de secuestradores al mando de Genaro García Luna. ¿Sí? ¿Y qué hacían los periódicos? Callaban por intereses económicos. ¿Qué hacían los periodistas? Callaban, ¿por qué? Porque recibían, y ahora lo cito al diputado Robles Gómez, era la cofradía del chayote. Sí, los periódicos callaban, violencia la tenemos desde 1920-25 como la conocemos hoy. Teníamos una violencia salvaje, una violencia que se narra a través de libros, que se narra en otras formas, pero a la televisión, a la radio, a los periódicos tradicionales no llegaba. ¿Por qué? Porque vivían del chayote, porque vivían de las entregas de dinero de los gobiernos del PRI y PAN. Pues hay que ver lo que decían los presidentes, no pago para que me peguen. Sí, había una complicidad, un maridaje entre la prensa y los políticos. Fíjate, estaba leyendo, discúlpame que se mueva la cámara, estaba leyendo hace unos momentos asesinatos de periodistas por parte de entes del gobierno desde 1953, aunque voy mucho más atrás, pero de momento no sé por qué me detuve en el 53. Los gobernantes pagaban por asesinar a periodistas y esa prensa callaba. Sí, asesinatos y violencia ha habido desde 1925 como lo conocemos hoy, matanzas colectivas, salvajes. Tengo por ahí un libro que publiqué en 2007, donde hablo de todo eso, pero ¿qué hacía la prensa? Callaba, ¿por qué? Porque recibía de los gobiernos de Peña, de Calderón, de Fox, de Zedillo, recibía todo ese dinero, entonces no se conocía el nivel de violencia. Es hasta que hay un auge en Internet, cuando descubrimos que este era un país violento, y hoy publican todo, pero Reforma en este caso, bueno, pues ya se convirtió en lo que era, en el Metro. Sí, ya no debe llamarse Reforma sino Metro. Entonces, no, es un problema gravísimo, pero que no es de hoy, Vicente, y que necesita una solución de muchas formas, pero que tiene la culpa, y es lo que no dice Reforma, desde todos los gobiernos del PRI y del PAN, por ejemplo, solo para citarles un caso, nunca un presidente se preocupó por crear una policía de carrera, nunca. ¿Por qué? Porque estaban coludidos con la delincuencia. Estaban coludidos los presidentes, sí, ahí está Calderón, ahí está Peña. Mira, te lo digo hoy porque lo escribí en 2008, lo publiqué en 2008, lo publiqué en 2009. Peña es un capo del narco y esa prensa lo protegió, esa prensa lo llevó a la presidencia. Lo dije, Peña es el principal sospechoso de la muerte, del asesinato. Yo lo dije, de Mónica Pretelini había evidencias y esa prensa lo ocultó. Bueno, mira, le decían, yo recuerdo mucho
iban los periodistas a Toluca y cuando iban a comer tortas al portal, a los portales, al otro día, a los 2 días, escribían que Peña era un estadista, tenía figura de estadista, cuando el tipo ya era un criminal en Toluca, en el Estado de México, cuando él, a través de su familia, controlaba el crimen organizado, a través de José Mansur Ocaña, lo insisto, porque vive el tipo, como delegado de la PGR, controlaba también parte del narcotráfico en el Estado de México, y esa prensa lo calló, lo silenció, lo ocultó. Así que, Vicente, pues, ¿qué podemos esperar? Hay una narrativa muy engañosa, muy tramposa, y sí, parece que vivíamos en Suiza, en Suecia, en Noruega, vivíamos en Europa, no pasaba nada en este país, pues no pasaba nada. ¿Por qué? Porque se vendían. Recuerda aquella reunión muy famosa, el encuentro que cita Calderón a solicitud de Genaro García Luna, para que los periódicos cambiaran su narrativa de la violencia, y todos le fueron a afirmar, vamos a cambiar, y Televisa quería ser presidente a Genaro García Luna, con esos periodistas que hoy salen en la marcha, ¿sí? Felipe Calderón quería ser presidente a Genaro García Luna, le creó un programa en Televisa creó a Enrique Peña Nieto, ¿sí? Esa prensa es una burla, y Jorge Ramos, pues hay que entender quién es, ¿sí? Es un tipo que se fue y que vive en otro mundo y que es asalariado de Reforma. No me digan que esa columna la escribe gratis. Cobra sus buenos miles de pesos por publicar esas cosas que publica. Y bueno, pues sí, allá desde su escritorio está muy bien. Yo te platicaba, tenemos asesinatos de periodistas mira, te voy a dar nada más una fecha, desde 1912. Por parte del Estado, de entes del Estado, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado. Es decir, yo me detuve en 53 porque quería buscar algunas cosas, pero tengo casos documentados desde entonces, Vicente, en los que nadie decía nada. Ayer hablábamos de eso. En Tamaulipas, los narcos les dejaban mensajes a los periodistas, les dejaban bombas o granadas en sus autos, y si no entendían, los mataban, y eso era tolerado por los gobernadores del PRI en Tamaulipas. Gobernadores como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hoy ya lo vemos, tiene campos de exterminio. Entonces, esa prensa callaba muchas cosas, esa prensa manipulaba, desinformaba y se olvidaba que vivíamos en un país violento. ¿Cuántos periodistas mataron en el gobierno de Felipe Calderón? 111, 120. Así que, ¿qué nos viene a contar esa prensa? Pero la importancia, otra vez regresamos a esa manifestación, Vicente, la gente de a pie ya entiende lo que pasa en este país, ya no cree en esa prensa, y eso lo vamos a ver reflejado el próximo año en las elecciones presidenciales. Vicente, es fue un tema delicado ciertamente, pero es un tema que la prensa cayó por años. Sí publicaban algunos casos, sí, ciertamente, pero otros los guardaban, los ocultaban, no los trabajaban, y es esa prensa que es histórica y con los mismos dueños, Vicente.